Hola, es un gusto saludarles. Mi nombre es Betsabeth Hernández Zúñiga. Soy estudiante de la carrera de Educación General Básica de la sede de San Marcos. Este video corresponde al proyecto final de la tarea de la asignatura de Español para primero y segundo ciclo. Esta tarea consiste en el tema El lenguaje desde una perspectiva integral. Esta asignatura pertenece a la Escuela de Ciencias de la Educación y a la Cátedra de Didáctica del Lenguaje. El tema del proyecto final consiste en el lenguaje desde una perspectiva integral. ¿Por qué es importante abordarlo? El lenguaje es el punto de partida para la comunicación entre las personas. Por lo tanto, el desarrollo de habilidades comunicativas es trascendental para poder comprender el entorno en el que se vive. Para la puesta en práctica del planeamiento que se aplicó a los estudiantes, se eligió hacer la visita a la Escuela de la Pastora. Es una escuela unidocente ubicada en la comunidad de La Pastora de Tarrazú. Esta escuela tiene aproximadamente 25 alumnos, de los cuales se trabajó con los de segundo grado, que el día que se aplicó el planeamiento fueron 10 niños. ¿Cómo fue la experiencia de visitar la escuela? Bueno, primero que nada, la experiencia fue muy agradable. Quiero también agradecer a la directora Karen Zúñiga, quien también es la docente, ya que siempre tiene disponibilidad y está atenta a ayudarnos a los estudiantes universitarios cuando necesitamos aplicar estos planeamientos y la parte práctica de las asignaturas. Ya se había visitado la escuela anteriormente para aplicar otras prácticas de asignaturas anteriores, por lo tanto ya conocía a los niños y de primera entrada ellos estuvieron muy felices porque había ido otra vez. Eso me agradó mucho. También tuve un retraso y no tuve el tiempo suficiente para aplicar todo como se había planeado en las 2 lecciones. Aproximadamente tuve lección y media para hacer el trabajo con los estudiantes, ya que antes de mí había otra estudiante, la cual está cursando la asignatura de Español 2 para primero y segundo ciclo, también estudiante de la UNED. Ella se tomó más tiempo, entonces tuve que acomodar las actividades para hacerlas más rápido. Algunos pasos de las actividades tuve que omitirlas y no fue posible realizarlas, pero todo el componente que se necesitaba llevar a cabo con ellos se llevó nada más que de una forma más rápida y más apresurada. Los niños estuvieron muy contentos porque otra vez se trabajó con títeres, se trabajó con el mini teatro y les encantó la parte de narración del cuento con estos recursos. Debo decir que en todo momento los estudiantes estuvieron atentos a la actividad, se comportaron de manera excelente, algunos de ellos más inquietos que otros, pero en general todos los discentes estuvieron atentos a las actividades, a las instrucciones. Hubo que repetirles algunas veces, explicarles de nuevo la actividad, más que todo en la parte de buscar la secuencia de los pasajes del cuento, de los fragmentos, pero en general el comportamiento de los niños fue excelente, se comportaron muy bien y estuvieron dispuestos a realizar todas las actividades. Como mencioné anteriormente, para la narración del cuento se utilizaron títeres y un pequeño mini teatro o kamishibai. A los niños les encantó este tipo de recursos para la narración de la historia. La gran noticia para Chocolate, que es el cuento alternativo a El sueño de chocolate que se trabajó en la primera parte del proyecto. La narración comenzó por mi persona y conforme iban apareciendo los personajes en la narración de la historia, yo iba utilizando los títeres y a ellos les encantó porque cada vez que iba a mencionar un nuevo personaje, ellos querían adivinar qué animal o qué personaje era. Fue muy interesante y muy creativo para ellos. Los estudiantes, aquí los podemos observar después de que se realizó la lectura. Ellos estaban muy atentos y les pareció una historia muy interesante. Ahora me voy a referir a la importancia del enfoque comunicativo funcional, el cual hemos estudiado a lo largo de esta asignatura.
Este enfoque es importante porque se centra primero en las competencias lingüísticas de la persona y enfatiza el desarrollo del lenguaje como punto de partida para desarrollar otras competencias como la lectura y la escritura. Además, es un enfoque más libre, en el que se visualiza el aprendizaje de la lengua de manera más espontánea y libre, progresiva, permitiéndole al estudiante que construya su propio aprendizaje. Además, no solo se enfoca en la forma correcta de escribir el idioma, sino que le da una importancia a la competencia lingüística de la comunicación. También el análisis y evaluación de la gramática en este enfoque se hace a partir de producciones escritas y verbales y no a partir de reglas gramaticales introducidas directamente a los alumnos. Este enfoque también aplica los principios de la neurociencia y no solo se centra en la comprensión de reglas gramaticales, sino que también le da énfasis a la comprensión de lo que se expresa, se lee y se escribe en un contexto determinado de los estudiantes. El enfoque comunicativo funcional da un énfasis importante al desarrollo de las destrezas de la comunicación. Para ejemplificar esto, podemos observar la siguiente imagen, la cual es una infografía que corresponde a un trabajo realizado en la primera tarea de esta asignatura. Aquí podemos observar que las destrezas de la comunicación empiezan por hablar. Cuando el niño es un bebé, comienza a decir sus primeros sonidos o palabras. Posteriormente, en los primeros años de infancia, los niños interactúan entre sí y con sus pares por medio del lenguaje y el juego. Cuando inicia la etapa escolar, desarrollan las otras tres destrezas que serían leer, comprender y escribir. No solo se aprende a leer y escribir, sino que es necesario que el estudiante o el niño comprenda lo que está leyendo y lo que está escribiendo. ¿Cómo el docente puede potenciar mediante las actividades las competencias lingüísticas? El docente se convierte en un mediador pedagógico, estimulando el aprendizaje de los estudiantes a partir de las expresiones, intereses y contexto en el que se desenvuelve cada uno de ellos. Además, el docente debe promover actividades de aprendizaje en las que los estudiantes se expresen y mediante la prueba y el error construyan su propio conocimiento. Entre las actividades que puede aplicar el docente para el desarrollo de las competencias lingüísticas tenemos los conversatorios, las entrevistas, las lecturas, los talleres de escritura, los juegos de rol, uso de aplicaciones tecnológicas, el trabajo grupal colaborativo. También en el aula se puede crear un rincón de lectura y dedicar unos minutos de ellos cada día para que los niños realicen lecturas pequeñas. También puede permitir que los niños investiguen sobre temas de su interés, utilizar juegos de mesa que involucren la construcción de frases o de palabras, entre otras. ¿Por qué se debe implementar el juego en las actividades del aula? A continuación vamos a explicar. Es importante involucrar el juego en las actividades del aula, ya que el juego es parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, es imprescindible en el desarrollo de nuevos aprendizajes. Además, durante la infancia, el juego y las actividades lúdicas son las que permiten que el niño experimente y construya su propio aprendizaje. Tiene la capacidad de estimular procesos cognitivos como la memoria, la atención y la concentración. Además, el juego permite que el niño desarrolle habilidades sociales cognitivas, emocionales y psicomotoras. Es importante que el docente involucre actividades lúdicas cuando hace los planeamientos para lograr los aprendizajes esperados de los contenidos de los planes de estudio. Además, es importante recordar que el juego ha sido parte de nuestra vida desde que tenemos uso de razón y ha sido uno de los recursos por los que aprendemos durante toda nuestra vida, principalmente en la infancia. Además, es importante recalcar que el juego le permite al docente abarcar contenidos y objetivos de aprendizaje de manera lúdica para que los estudiantes logren de manera más fácil el aprendizaje esperado. Además, el juego permite abordar de manera creativa situaciones de la vida real con los discentes, contextualiza y los ayuda a comprender el ambiente en el que se desarrolla. Espero que el contenido de este video sea de su agrado.
Muchas gracias por su atención.